Muy bien, hermanos, comenzamos entonces con nuestra clase de Epístola a los Romanos. Como ya está programado, hoy tenemos la clase número 18 y corresponde al capítulo número 16 de la Epístola. Consiguientemente, vamos a presentar el sumario que corresponde a esta clase. Tenemos 4 puntos. En primer lugar, el saludo a los amigos. El punto 2, un aviso solemne contra quienes causan divisiones. El punto 3, ya vienen los saludos de parte de los colaboradores de Pablo. Y finalmente una doxología o un resumen doctrinal. Esos son los 4 puntos que va a abordar este capítulo. Muy bien, comenzamos entonces. Bien, para iniciar vamos a hacer una pequeña introducción en lo que se refiere al contenido del tema. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de los amigos de Pablo. No obstante de que ya el apóstol Pablo había concluido en la primera parte el contenido doctrinal que corresponde de los capítulos 1 al 8, Israel 9 al 11, y la parte aplicada de la doctrina que corresponde desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, hasta la mitad del capítulo 15. En la segunda mitad prácticamente ya viene la parte conclusiva, la parte final de lo que es la epístola. Muy bien, en primer lugar, considerar de que el apóstol Pablo va a hacer una referencia a los que son los colaboradores en el Evangelio. Naturalmente que el apóstol Pablo no trabajó solo, sino que trabajó en equipo. Él ya consideró lo que es trabajar en el cuerpo de Cristo, el reconocimiento de los dones que los diferentes hermanos han podido recibir a través del Espíritu Santo y consiguientemente un punto para aplicar en la edificación de la iglesia. Por ello es que el apóstol Pablo muy conscientemente hace esa referencia y ese reconocimiento. También va a hacer referencia a una amistad que está fundada en el énfasis del amor cristiano. Para el apóstol Pablo no simplemente se trataba de un trabajo en equipo, así de simple, sino lo que él quería remarcar es el amor cristiano, que debe ser el vínculo de unión entre todos los creyentes. No olvidemos que el creyente que nace de nuevo, por una parte, está en Cristo, debe tener conciencia de que está en Cristo, en el cuerpo de Cristo, y en segundo lugar, debe reflejar siempre el amor cristiano entre los prójimos, entre los hermanos. Ese es su lenguaje de comunicación. Por ello es que la amistad no se trata simplemente de un convenio, sino que se trata de apuntar el énfasis a lo que es el amor cristiano. Y en tercer lugar, hay que remarcar también que hay algunas personas no conocidas por él personalmente, pero son personajes que han tenido renombre en la iglesia de Roma. No olvidemos que no es una iglesia que él lo ha fundado, sino que se trata de una iglesia a la cual está intentando llegar de visita, y por ello es que antes de materializar esa visita, él lo que ha hecho es presentar, escribirles una carta y consiguientemente después de esa carta poder entrar en comunión con ellos. Aunque no es una iglesia que él ha fundado, pero no obstante tiene varios amigos que están ya trabajando en esa iglesia. Hay una duda razonable, aunque no está justificada esta duda,
Sin embargo, cuando se habla del capítulo 16, se dice que es un capítulo que no que no corresponde a la epístola. Consiguientemente, este capítulo, según algunos comentaristas, tendría que haber correspondido a la epístola a los Efesios y no se trataría de la parte que le corresponde al capítulo 16 de la epístola. Muchos dicen que ya en el capítulo 15 el apóstol Pablo ya se estaría despidiendo y este capítulo 16 sería una adición colocada por error, porque no se explican cómo es que el apóstol Pablo en una iglesia a la que no conoce, a la que no ha fundado, puede que ahí tenga 26 amigos. Esa es la pregunta que no ha sido respondida. Aunque no era una iglesia fundada ni conocida por el apóstol Pablo y que probablemente esta carta es una parte de la que corresponde a la iglesia de Éfeso y que fue colocada por un error a la epístola a los romanos. Sin embargo, hay algún justificativo que hay que considerarlo. En primer lugar, que la iglesia de Roma ha sido el centro de comunión de varios hermanos que han venido de Judea. Había varios judíos ahí, muy conocidos por el apóstol Pablo, como lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Y por lo mismo se justifica la presencia de estos hermanos en la epístola. Hay una explicación histórica. Si bien el emperador Claudio había sacado un edicto mediante el cual se expulsaba a todos los judíos de Roma, y para ese entonces ya había la iglesia de Roma. Estos hermanos fueron a diferentes lugares, fueron a Corinto, otros fueron a Éfeso, etcétera. Pero no obstante, estos hermanos a la muerte del emperador Claudio, como 2 años después de que fueron expulsados mediante ese edicto, muchos de ellos retornan a Roma. Entonces, quizás en ese tiempo de expulsión es que habrían tomado contacto y conocimiento con el apóstol Pablo y consiguientemente estos judíos habrían retornado nuevamente a Roma. Esa es la explicación que podemos dar en lo referente a este contexto histórico en lo que hace a la justificación de la presencia del capítulo 16 en la epístola. Para comenzar, vamos a hacer referencia a un personaje muy importante para el apóstol Pablo, una gran colaboradora. En realidad, su nombre es muy conocida, Febe la diaconisa. Vamos a hablar de ella en primer lugar porque es un personaje a la que en primera instancia le hace referencia. En los versículos 1 y 2 escribe lo siguiente. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En estos pasajes, el apóstol Pablo está haciendo referencia a un tema muy importante, al diaconado de la mujer en la iglesia. En otras palabras, está haciendo referencia al servicio que presta la mujer en el ministerio de la iglesia. Muy comúnmente se ha dicho que el apóstol Pablo no toma en cuenta el ministerio de la mujer, pero en este caso está haciendo una referencia exacta y principalmente con esta persona, Febe
Febe es una de las colaboradoras muy importantes en la iglesia de Roma. Y para ese tiempo seguramente estaba en Corinto porque el apóstol Pablo escribe esta carta desde Corinto. Y por lo mismo ha de encargar el traslado de esta carta a través de este personaje llamado Febe. Alguna pregunta que se hacen en los referente a este personaje es que si era diaconisa en sentido general, es decir, que simplemente era una colaboradora como cualquier otro, una voluntaria, o era en realidad una diaconisa en sentido oficial, es decir, que formaba parte del ministerio mismo de la iglesia y no de manera general. Eh, Considerando todos los aspectos, las referencias que hace el apóstol Pablo sobre ella, puede considerarse de que sí, evidentemente se trataba de una diaconisa en sentido oficial, que oficialmente presta sus servicios en beneficio de la obra. Por lo mismo, para muchos autores también es considerado como una servidora simplemente en sentido amplio. Esta referencia también podemos encontrarlo en Romanos capítulo 13, versículo 4, simplemente como una servidora y no así en un sentido de oficio. No obstante de ello, como ya les dije anteriormente, hay algunos indicios de que sí, evidentemente es una servidora en sentido de oficio en la iglesia en los términos de Filipenses 1:1. Para este enfoque, algunos autores han podido considerar que hay dos visiones. Por una parte, los que son las mujeres de los diáconos, según 1 Timoteo 3:11. Ellas son servidoras en sentido amplio, porque son simplemente las esposas de los diáconos. Pero en 1 Timoteo 5, 9 y 10 también habla de las mujeres diáconos, es decir, en el sentido oficial. Pero lo que afirma que con probabilidad era diácono en el sentido oficial es cuando el apóstol Pablo extiende una recomendación mediante una carta, porque en la parte final de la epístola a los romanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo es directamente recomendar de forma personal para que ella sea atendida y sea recibida de manera oficial como la enviada del apóstol Pablo para este objetivo y reciba toda la colaboración necesaria al objetivo al cual fue llamado. Consiguientemente, la tarea ministerial de Febe tiene una labor reconocida. Entonces, lo que el apóstol Pablo está haciendo a través de esta carta es reconocer la tarea que ha de desarrollar, la tarea oficial que ha de desarrollar la diaconisa Febe, llevando esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Esta recomendación era común en los tiempos de Roma. Normalmente se llamaban sustaticae o epistolae, es decir, era una especie de carta de recomendación, como se entiende actualmente cuando se trata de buscar un trabajo. Entonces, en la epístola, al adicionar esta referencia, lo que está haciendo el apóstol Pablo es certificar acerca del carácter y de la capacidad de Febe como diaconisa de Cencrea en el puerto de Corinto. Por lo mismo, se la llama también diaconisa de la iglesia.
Este es el problema con la aparición del diaconón en Romanos 16:1, en referencia a Febe. No podemos determinar por el contexto si se está usando en el sentido técnico o en el sentido no técnico. Es decir, en el sentido oficial, si era perteneciente o no a la iglesia, como diaconisa nombrada específicamente. Pero la carta que está mandando el apóstol Pablo le está dando aval, le está confirmando de que evidentemente ella es diaconisa en sentido técnico. De la misma forma, algunos comentaristas hacen referencia a esto cuando dicen da igual suponer uno u otro. Algunos piensan que la palabra prostatis en Romanos 16:2, traducida como ayudador, significa que ella desempeñó un papel de supervisor. Para muchos autores no es relevante esta determinación, pero corresponde nomás reconocer el trabajo ministerial que desarrolla la mujer, y la mayoría de los autores también hacen este reconocimiento de que evidentemente Febe era diaconisa en el sentido ministerial y en el sentido estricto de la palabra. En los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estos personajes quizás tienen una relevancia especial porque han prestado un gran servicio a la iglesia y son de gran aprecio del apóstol Pablo, como pareja, como esposos comprometidos con la obra y con la iglesia. En primer lugar, encontramos a Priscila. Priscila es un personaje muy interesante. Según algunas referencias, muy probablemente desciende de una familia noble de Roma. En cambio, Aquila es un judío, quizás un esclavo, judío de Ponto, y habría interrelacionado en términos de romance y posteriormente de matrimonio con Aquila. Por lo mismo, parece ser esta la explicación cuando se coloca el nombre de ella en primer lugar, seguido del nombre de su esposo, cuando normalmente siempre encabeza el nombre del esposo y después el de la mujer. Al parecer, Priscila siempre ha tenido esta característica de reconocimiento. Al parecer se ha reconocido desde siempre su origen noble como ciudadana romana y además tenedora de un gran patrimonio, porque cuando salió de Roma, expulsado por el emperador Claudio, ella se fue directamente a Corinto, después a Éfeso, y naturalmente que en los tres lugares era la poseedora de una propiedad, es decir, de una casa. Por lo mismo, ella tenía establecido una iglesia en su casa, tanto en Corinto, en Cencrea, otra en Éfeso, y también tenía otra en Roma. Y era una gran hospedadora, una gran colaboradora y al margen de ello, una gran intelectual. No olvidemos que fue ella quien le enseñó a Apolos cuando llegó a la iglesia a la cual fue a visitar. Por eso es que ella siempre ha tenido el carácter de líder por su temperamento y su capacidad, la enseñanza, el conocimiento teológico que tenía
y por lo mismo era una gran líder junto a su esposo Aquila, que tampoco pasó desapercibida. Prestó un gran servicio a la iglesia por su posición económica. Otro de los amigos al que hace referencia también el apóstol Pablo en el capítulo 16 es Epeneto. Este fue el primer convertido en Asia. Seguramente tenía una gran estima para el apóstol Pablo, porque ya para ese tiempo ya era un creyente antiguo. También hace referencia a un hombre, María. No sabemos a qué María se refiere, quizás con probabilidad a una de las Marías registradas en los evangelios. A esta la considera como una mujer trabajadora. Priscila en realidad es un diminutivo de Prisca. Muchos lo traducen también como Priscilla, con dos L's. No sabemos por qué, quizás haya sido un signo de aprecio o quizás haya significado también que ella en cierta forma era diminuta. Pero no obstante, la grandeza de su corazón y de su liderazgo eran grandes y, por cierto, muy apreciado entre las iglesias y naturalmente por el apóstol Pablo. Ya hemos hecho referencia que en el edicto del emperador Claudio, en el año 52, había expulsado a Priscila y Aquila, y ellos se establecieron después de esta expulsión en Corinto, donde conocieron también a Apolos. Y Apolos es que fue instruido por ellos, porque Apolos, al parecer, se nota de que no conocía el Evangelio, y han sido ellos los que le han explicado todo eso que hemos visto en la parte doctrinal, la justicia de Dios por medio de la fe y creer en nuestro Señor Jesucristo para la salvación. Entonces, en 1 Corintios 16:10, se puede también establecer que ella que ha fundado en su casa varias iglesias. Ya hemos dicho que tenía una iglesia en Corinto, otra iglesia en Éfeso y otra iglesia en Roma. Tenía 3 casas prácticamente, una gran empresaria. Aquila era fabricante de tiendas. Junto con Pablo han trabajado mucho en esta tarea. Muy bien, vámonos a los versículos 5 al 11. Aquí hay una referencia de otros saludos también a otros amigos. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y Junias, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. La pregunta que se han hecho muchos comentaristas es el por qué en Romanos el apóstol Pablo hace una referencia personalizada a sus amigos y un saludo también personalizado, porque en las otras epístolas no hace esa referencia. La explicación es que como es
una iglesia como Roma es una iglesia a la cual el apóstol Pablo no había visitado, consiguientemente era fácil enumerar a sus amigos. En este caso está enumerando a 26 y por lo mismo su memoria hace referencia a cada uno de ellos para no obviar a ninguno, de modo que ninguno se sienta ofendido. Si utilizaba esta metodología en las otras epístolas, con seguridad hubiera tenido que obviar a alguno porque eran muchos los conocidos que tenía. Entonces, hubiera sido difícil nombrarlos uno a uno. En cambio, en la iglesia de Roma, sí ha podido considerar a estos 26 amigos y nombrarlos personalmente. Esa es la razón por la que están registradas en estos versículos. De estos 26 nombres, 6 son de mujeres. Ahora, dentro de la cultura judía, casi normalmente no hacen referencia a las mujeres. Pero el apóstol Pablo en Romanos, ya siguiendo la enseñanza y la doctrina del Señor Jesucristo, donde no hay acepción de personas, hace este reconocimiento al ministerio de la mujer. Aquí hay 6 mujeres que están muy comprometidas con la obra, de las cuales también ha sido reconocido por el apóstol Pablo. De estos 26 nombres, 13 pertenecen al estrato imperial del César. El apóstol Pablo, durante la permanencia en Roma, muchas veces con detención domiciliaria, una vez con detención domiciliaria y alguna vez detenido también en la cárcel, ha podido contactar con personajes del estrato imperial. Vale decir que no ha desechado su tiempo y por lo mismo ha podido llegar con el evangelio inclusive a estos estratos inaccesibles para los judíos por su condición de esclavos. Por otro lado, también hace referencia a 2 amigos o quizás una pareja, Andrónico y Junias. El problema está con Junias. Con Andrónico no hay problemas. Un hombre muy conocido es varón. En cambio, con Junias hay una duda si es varón o es mujer. Con probabilidad haya sido mujer, pero si aceptamos que es mujer, hace aquí una referencia de que Junias posiblemente junto con Andrónico era muy estimado entre los apóstoles. Y a muchos ha dado lugar a pensar que sí hay mujeres apóstoles. Pero no debemos olvidar un detalle, que hay apóstoles en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los 12. Y los demás que se consideran también como apóstoles, están en la Escritura en el Nuevo Testamento, no son precisamente en los términos estrictos como que han sido específicamente nombrados y ordenados por el Señor Jesucristo, sino que se tratan de personajes que han trabajado en la fundación de iglesias y en la edificación de las iglesias juntamente con los hermanos, en el discipulado, en el crecimiento, etcétera, hasta que la iglesia esté plenamente establecida. En ese contexto es que Andrónico y Junias sí han sido enviados por los hermanos para que ellos puedan fundar, puedan establecer iglesias. En ese contexto, tendríamos que entender que ellos sí son considerados como apóstoles. Entonces, y si Junias fue mujer, otra vez el apóstol Pablo estaría reconociendo el liderazgo de la mujer. Pero no hay una prueba sustentatoria que pueda ratificar ello. Otro personaje que encontramos también es Amplias,
un nombre relevante. Quizás probablemente haya sido un esclavo liberto, es decir, un esclavo que ha sido ya liberado. Muchos de los esclavos que han sido liberados se quedaban todavía con el amo, pero ya no en condición de esclavo servidor por la fuerza, sino un esclavo de carácter voluntario. Este personaje, en la idea y en el reconocimiento que hace el apóstol Pablo, era muy representativo en la iglesia. Ese es el reconocimiento que le hace. Entonces, no solamente vemos personajes del grupo real, de la nobleza, de la, de la, de los del gobierno de Roma. También encontramos a personajes que estaban en condiciones de esclavo. El otro personaje al que hace referencia es Aristóbulo. Se menciona que fue el nieto de Herodes. Este ya corresponde a la realeza. Sin embargo, en la casa de Aristóbulo hayan sido quizás los judíos creyentes que sirvieron a este personaje imperial. Este personaje, Aristóbulo, si bien fue el nieto de Herodes, pero con probabilidad haya también conocido el evangelio, el que se habría convertido al cristianismo, pero la duda es que históricamente se ha llegado a establecer que Aristóbulo se suicidó, pero dentro de su casa, en la casa de Aristóbulo, había muchos cristianos de carácter judío, los cuales eran creyentes y también a la vez habían servido a este personaje imperial. Por lo mismo, el apóstol Pablo también hace referencia a estos hermanos que vivían en la casa de este personaje llamado Aristóbulo. Versículos 12 al 16. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Pérsida ya es una persona de edad avanzada, por eso es que el apóstol Pablo ya simplemente la hace referencia en un sentido enunciativo, ya como un reconocimiento a alguien que ya ha trabajado mucho en el Señor. Simplemente es el reconocimiento lacónico que hace el apóstol Pablo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas. Este Hermas posiblemente haya sido que ha escrito un comentario referente al pastor de Hermas. No hay certeza acerca de esto, pero quizás simplemente se trata de un homónimo. A Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludo a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Muy bien. Dos personajes importantes. Aquí hay un par de melisas, Trifena y Trifosa. El significado de estos nombres, por una parte, significa refinada, la otra delicada. A ellas les reconoce como que el apóstol Pablo les da ese reconocimiento precisamente por su belleza y a la vez les hace un reconocimiento acerca de su abnegación en la causa. Por cierto que estos personajes son muy
algunos autores dicen que le ponen alegría porque trifena y trifosa, casi ya descifrando su nombre original en el griego, tienen otro significado y por lo mismo siempre causan una especie de humor, de alegría en el hecho de que hayan sido nombrados. Otro comentarista dice que ha sido una especie de broma del apóstol Pablo al consignarlas en esos términos. Otro personaje es Rufo y su madre. Las referencias de este personaje quizás podríamos encontrarlo en Marcos capítulo 15, versículo 21, donde se hace referencia a Simón de Cirene. Este personaje, Simón de Cirene, que con probabilidad haya venido desde otras regiones orientales y precisamente habría venido en los tiempos de Jesús a visitar el templo como acostumbraba a todos los judíos, pero no obstante un soldado romano le ordena llevar la cruz de Cristo. Y quizás cargar con esa cruz después de haber viajado tanto lo habría indignado. No sabemos cómo cargó la cruz y qué hizo al final del camino. Lo habrá dejado la cruz enojado y se habrá ido. ¿Qué habría ocurrido? Pero a través de esta experiencia es que también conoció al Señor Jesucristo. Y este personaje, Simón de Cirene, tuvo dos hijos. Uno es Alejandro y el otro es Rufo. Entonces es este Rufo el que se compromete con la obra de nuestro Señor Jesucristo y también se constituye en un colaborador del apóstol Pablo, por lo cual también le hace esta referencia y este reconocimiento y por lo mismo está registrado junto a su madre. Al parecer su madre también le tenía mucho afecto, había mucha empatía con Pablo y por ello es que el mismo apóstol lo reconoce como si fuera su misma madre. Los versículos 17 al 20 en realidad es una exhortación contra los que causan divisiones. Dice así el versículo: Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ya el apóstol Pablo había concluido la exposición de la doctrina. Ya había hecho referencia también a la postura que tiene Dios referente a Israel. Ya había explicado la parte ética de lo que es la práctica de la doctrina desde el 12 hasta el 15, pero sin embargo, en la parte final de la epístola, el apóstol Pablo nuevamente, como si estuviera haciendo un recordatorio, hace una pequeña exhortación referente a las divisiones y a los tropiezos. Muy bien. ¿Cuál ha sido esta recomendación? ¿Cuál es el contenido
de esta recomendación. Hay tres cosas que tenemos que considerar en estos versículos 17 al 20 porque tienen que ver mucho con la iglesia. Primero, contra las personas que causan disensiones. Es una amonestación contra los que perturban la iglesia. En realidad, la iglesia es siempre objeto de ataque en primer lugar, viene esto desde el contexto espiritual, es Satanás usando a algunas personas que no están convertidas legítimamente y por lo mismo van a causar ataques con frecuencia a la doctrina, la cual el apóstol Pablo constantemente ha ido combatiendo. Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos apartarnos de estas personas que causan disensiones o divisiones. Por otra parte, también están los que ponen obstáculos en el camino, es decir, los que causan tropiezo a través de la enseñanza o de la conducta. No siempre están los personajes que van a dividir o van a intentar dividir a la iglesia con una falsa doctrina. Pueden también de una manera sutil introducir una falsa enseñanza por un lado o también pueden reflejar un carácter o una conducta errada, de modo que la iglesia corre el riesgo de ser dividida. Hay personajes de esa naturaleza muy influyentes, de pronto aparecen en la iglesia y van generando enseñanzas que van a confundir a la iglesia. Y al margen de confundir también van a reflejar lo que tienen en su carácter, porque en la enseñanza que nos da el apóstol Pablo nos dice que son personas que no están comprometidas con la obra, sino que trabajan para su vientre, es decir, trabajan para ellos mismos. Su idea no es hacer de que la iglesia vaya creciendo o vaya edificándose. Por lo mismo, el apóstol Pablo recomienda que de los tales, los hermanos deben apartarse y segundo, deben obedecer lo que es la verdad, es decir, a la sana doctrina. Una obediencia de fe, no es una obediencia por la fuerza, es un reconocimiento a nuestro Salvador, Jesucristo, a sus enseñanzas, a su evangelio, y debemos continuar con esa obra, apartándonos de estos personajes. El Dios de paz aplastará toda intromisión de Satanás a la iglesia. Esta referencia está haciendo también mención a que el Señor está en control de todo esto. Si bien Satanás va a ser aplastado escatológicamente en un tiempo determinado, el Señor tiene el programa, pero en este caso no se está refiriendo a ese tiempo escatológico, sino que es la providencia de Dios, la intervención de Dios que sí va a tomar parte contra estas personas que están dividiendo a la iglesia, que están actuando por influencias también de Satanás. Por lo mismo, la recomendación simplemente es el de apartarse de estas personas y la tendencia a que el creyente debe siempre obedecer a Dios. En los versículos 21 al 23, saludos de parte de los colaboradores de Pablo. Muy bien, ya he hecho referencia a los hermanos que están en la iglesia de Roma. Ha hecho también referencia a los personajes que le ha hecho un gran reconocimiento, pero ahora va a hacer referencia
a los personajes que están con él en ese momento en Corinto, es decir, a las personas que están junto a él cuando él está escribiendo esta carta. Entonces, haces referencia a esto. Os saluda Timoteo, mi colaborador, que está junto a él, y Lucio. Ahora, este Lucio, quizás, según la opinión de algunos comentaristas, tal vez se trate también de Lucas. Después hace referencia a Jason, a Sosípater, mis parientes. En el versículo 22 aparece un personaje interesante, yo Tercio, que escribí la epístola Os saludo en el Señor. Este personaje es el amanuense. El apóstol Pablo no estaba escribiendo la carta, estaba dictando la carta y el que en realidad estaba escribiendo literalmente era este personaje llamado Tercio. Entonces, él era el escribano y el apóstol Pablo era el que estaba dictando. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo estaba haciendo esto? Ya casi había concluido su tercer viaje misionero, ya habían pasado muchos años y el apóstol Pablo había sufrido una serie de agresiones. Había sido azotado, apedreado, lo han tomado por muerto, etcétera. Pero quizás en ese andar es que haya sufrido algunas secuelas. Se dice que probablemente el apóstol Pablo ya no estaba viendo bien, por lo mismo ya no podía escribir o quizás haya tenido alguna secuela en su mano, no lo sabemos. Pero quizás esta ha sido la causa por la cual el apóstol Pablo ya no está escribiendo personalmente y lo hace a través de este personaje llamado Tercio. En el versículo 23 hay otro personaje, Gallo. Gallo es el hospedador. Eh, esa debe ser la característica de todo creyente. Es que muchas veces cuando Dios nos bendice con una casa y pensamos que eso es un lugar secreto simplemente para nosotros, al cual no debe ingresar otro extraño, pero en la enseñanza que da el apóstol Pablo ya hemos visto con Priscila y Aquila, ha tenido la misma característica, y otros hermanos como este gallo es un hospedador, y aquí les reconoce como su hospedador y de toda la iglesia, o sea, hospeda a todos los hermanos de la iglesia. Todo hermano debería tener, si es que tiene una casa, debería tener siempre un cuarto de huéspedes o un departamento si tiene una casa grande para que lleguen los hermanos y puedan compartir entre ellos. Esa es la característica que debe marcar la identidad de un cristiano. Asimismo, dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano. Hay otro personaje también llamado Cuarto. Tercio es el que escribe la carta y Cuarto quizás haya sido el hermano de Tercio. No, eso tampoco hay certeza, pues simplemente se lo consigna así. Timoteo, Timoteo ya es muy conocido, es la mano derecha del apóstol Pablo y a quien veía como su sucesor. Filipenses 2, 19 y 20. Lucio de Cirene, uno de los que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Esto está registrado en Hechos capítulo 13, versículo 1. También tenemos a Gallo, persona al que Pablo bautizó personalmente, 1 Corintios 1:14. Y este Gallo es el gran hospedador. Tercio, ya lo dijimos, el amanuense que escribe por Pablo, de su propia pluma, escribe su saludo personal. Hace un paréntesis y
Él también manda saludos. Y finalmente, la bendición a todos sus amigos. Finalmente, desde los versículos 25 al 27, vamos a encontrar una doxología y un resumen doctrinal de lo que él había escrito a lo largo de toda la epístola. Dice el versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, versículo 27, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Después que ingresó el pecado a la humanidad, aparentemente la humanidad ya no tenía salida. Prácticamente estaba condenado a la muerte eterna. Pero no obstante, el Señor tenía un plan de salvación. Había una revelación, pero que estaba guardada como un misterio. En verdad, Satanás no la pudo entender, no la comprendió, pero esta verdad estuvo siempre anunciada desde el Antiguo Testamento. Pero esta verdad, es decir, el Evangelio, está haciendo referencia al Evangelio, en el Nuevo Testamento ya es manifestado. Y por esa causa es que Satanás también ha sido derrotado y ha sido explicado, y el misterio no era más que el Evangelio por medio de la fe, la justicia de Dios revelada al hombre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ese fue el misterio. Entonces, aquí finalmente el apóstol Pablo va a concluir dándole la gloria a Dios mediante Jesucristo. Esta doxología, en realidad, como ya les anticipé, es un resumen del Evangelio. Es un Evangelio que nos hace capaces de mantenernos firmes. Hace que el hombre permanezca erguido y victorioso ante el mundo. Muchos contratiempos por andar en el Evangelio, quizás para determinados momentos sean difíciles. Muchas veces hemos sido doblegados por el dolor o quizás también por las circunstancias, pero cuando uno es creyente y está en comunión con Dios, con el Señor Jesucristo, naturalmente que guarda siempre una esperanza y hace que el hombre con esta esperanza permanezca firme y permanezca victorioso ante todas las circunstancias. No olvidemos que la esperanza no siempre son esperar cosas buenas, a veces vienen cosas difíciles, pero sí nos acordamos que Dios está vivo y que en ese momento difícil es que Dios siempre ha de estar con nosotros. Eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes. Eso nos da capacidad para establecernos firmes en la fe. Es un evangelio que Pablo predicaba y fue ofrecido por Jesucristo. El evangelio nos lo dio Dios y hoy emplaza a los hombres a predicarla. Este evangelio debe ser expandida, debe ser predicada hasta lo último de la tierra. Es la responsabilidad. Quizás haya una pregunta a este respecto, ¿no? Estuve leyendo una ilustración, no sé quién la escribió cuando
un ángel le pregunta al Señor Jesucristo. Esto no es real, simplemente es una ilustración. Un ángel le pregunta al Señor Jesucristo y le dijo, pero les entregaste el evangelio, pero ahora ¿quién va a compartir ese evangelio? Y le dice, los hombres, a esos 12 que estoy dejando, a estos discípulos míos, han de ser ellos los que van a expandir el evangelio. Y el ángel le dijo, pero ¿qué tal si se olvidan? Porque ellos lo olvidan todo, están distraídos en sus cosas. No, ellos tienen esa responsabilidad y con seguridad que van a cumplir ese objetivo. Entonces, la responsabilidad de predicar el evangelio está asignada al hombre. Es que Dios, el Señor Jesucristo, cuando se fue, ha confiado en nosotros para que podamos predicar este evangelio, para que no solamente nosotros seamos los beneficiarios, sino que podamos compartir también con los demás hombres. Es un evangelio que es la consumación de la historia. Es como si con su venida el mundo comenzara otra vez. Encontrarnos con el evangelio no solamente significa el comienzo de una nueva vida, en realidad es un nuevo nacimiento, pero a la vez es vivir también en la esfera de Dios, vivir compartiendo la gloria de Dios, las bendiciones de Dios. Y por lo mismo, ya las características que emprende el hombre en Cristo ya son diferentes. Prácticamente cambia su vida. Y por ello, quizás es para muchos la consumación de la historia, porque la historia es inexorable, que quizás va a concluir con la muerte. Depende de qué haya hecho el hombre en su tiempo de vida. Pero para nosotros, para los que hemos nacido, no solamente se trata de eso, de que hayamos vivido un tiempo en la tierra y después la muerte. En cambio, para el que ha nacido de nuevo, no concluye ahí, sino que con la muerte comienza su vida eterna. Entonces, el Evangelio ha tenido impacto universal, impacto en lo eterno, y todos los que están en Cristo han podido experimentar este impacto eterno, esta bendición que tiene el Evangelio. Es un Evangelio también propuesto para todos. El sueño de Dios, que todas las naciones conocerían a Dios. Si bien el Evangelio vino para los gentiles, para los judíos específicamente, fue para ellos la bendición. No, si recordamos la anterior clase, hemos dicho que el Evangelio vino a los judíos en términos de promesa. Dios tiene un pacto con Israel. Entonces, ellos reciben la salvación por la promesa que Dios ha hecho con ellos. Pero como que ellos rechazaron a Dios, rechazaron al Señor Jesucristo, rechazaron la promesa, este rechazo ha hecho que los gentiles puedan beneficiarse, pero por misericordia, los gentiles es por misericordia, es que se han beneficiado de la obra del Evangelio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo también en este tiempo, en esta dispensación, es que los gentiles están llegando a la gracia, a la salvación. Aunque en este momento, momentáneamente, los judíos están endurecidos, no están pudiendo entender la promesa que Dios había cumplido con ellos, pero que la habían rechazado, y en este momento, en esta dispensación, está beneficiando a todos. Desde esa perspectiva es que el Evangelio está llegando a todas las naciones del mundo. Ya es de conocimiento universal ya la presencia del Evangelio. Finalmente es un evangelio que crea un mundo obediente,
fundada en la fe. Es un tipo de obediencia muy distinta a una obediencia obligada. No es como la ley. El hombre en su vida civil lo que hace es obedecer la ley por la fuerza, aunque no le guste. En cambio, el hombre que nace de nuevo obedece, obedece a su Señor, pero ya en términos de relación, en términos de amor, en términos de gratitud, hay una conexión entre el hombre y Cristo, y es que la relación es de fe. Por lo mismo, este evangelio está fundada en la fe. Si bien nuestro Señor Jesucristo glorifica al Padre, el hombre nacido de nuevo, cuando está en relación con Dios, también le glorifica al Padre, porque ya está conectado a Dios. Esto a diferencia del hombre pagano que está apartado de Dios, por lo mismo no puede darle las gracias a Dios, tampoco puede darle la gloria, porque no puede conectar con Dios. La única forma de que el hombre puede glorificar a Dios es a través de la obediencia. Y la obediencia solamente viene a través de la fe, a través de la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Entonces, hermanos, hasta aquí la conclusión de lo que hace el capítulo 16 de la epístola a los romanos. Ya habríamos concluido entonces la clase. Hemos visto la carta a los romanos. En primer lugar, hemos visto una parte doctrinal. Hemos visto la enseñanza de lo que contiene el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En los versículos, en el capítulo 1, versículos 1 al 15, hemos comenzado con un saludo inicial que hace el apóstol Pablo. Después hace una breve referencia acerca del contenido del Evangelio. Hace una acción de gracias por esa bendición recibida. E inmediatamente después del versículo 18 hace una exposición doctrinal muy exhaustiva, pero antes de presentar lo que es el significado de la justicia que viene de Dios, también nos ha de mostrar el por qué el hombre necesita de esa justicia. Porque el hombre porque el hombre no tenía la capacidad para acceder a esa justicia, porque prácticamente estaba incapacitado, no ha podido acceder a la justicia de Dios. Por lo mismo, hay una parte doctrinal que es la justificación por la fe. Ese es el tema central en los capítulos 9 al 11, el problema de Israel. Y en los capítulos 12 al 15, la parte exhortativa o genérica, o también la parte aplicada de la doctrina que está suscrita en los capítulos 1 al 8 de la epístola. La tesis central de la epístola, no se olviden, está en los versículos 16 y 17. Es una carta circular, vale decir que tiene aplicación de carácter universal. Y la enseñanza central de todos los romanos, de lo que se trata realmente, es que el hombre se justifica por la fe y no por las obras de la ley. Ese es el tema. Ya el apóstol Pablo, antes de este capítulo 3, había explicado que el hombre pagano por sí mismo no tenía la justicia de Dios como para poder acceder a la salvación. Tampoco el hombre moralista, ni tampoco el judío religioso, aunque era portador de la ley, conocía toda la ley, la practicaba en cierta forma,
pero no ha podido satisfacer la demanda de la ley que requería que el hombre pueda mostrar una justicia perfecta. Por lo mismo, ante esa incapacidad es que Dios regala al hombre esta justicia de gracia, esta justicia que viene por medio de la fe. Ese es el tema central de la epístola a los romanos. Sin Cristo, todo hombre está perdido. En realidad, la obra de Jesucristo es la que ha de ir proporcionando todos los elementos necesarios para acceder a la salvación. No nos olvidemos que en el capítulo 1, el pagano es un hombre perdido, está perdido en la idolatría y en la inmoralidad. De la misma forma, también el judío religioso, aunque tenía todas las ventajas para acceder a la salvación, pero la incapacidad de poder cumplir al 100% toda la demanda de la ley es que no ha llegado exactamente al punto de poder satisfacer la demanda. Porque la ley había cesado en lo solemne, no tenía eficacia, la circuncisión no era una garantía, las promesas se cumplen solamente a los que están en Cristo. ¿Cuáles han sido las consecuencias del pecado? En realidad hemos sido esclavos de la ley, porque la ley nos condenaba. Estaba el pecado y también estaba la muerte. Y finalmente, el hombre esclavo del pecado es una fuerza que le domina, se aprovecha de la ley en su conciencia. Sin la ley, el pecado estaba muerto y al venir la ley, el pecado se vive. Esta parte es muy interesante que lo hemos visto en el capítulo 7. Últimamente se habrán dado cuenta que aumentan los temas de feminicidio. Antes, si vamos a ver las estadísticas, no había la misma proporcionalidad, pero los delitos se incrementan a partir de la publicación de la ley. ¿Por qué ocurre esto? Es que el hombre por naturaleza tiene una rebelión hacia la ley. ¿Se acuerdan que dimos un ejemplo? Si al niño le decimos que no abra la puerta, aunque él estaba distraído mirando la televisión y haciendo otras cosas, pero cuando el padre de familia instruyó esa ley, exactamente el niño se enfoca en ese objetivo de intentar jugar a abrir la ley. Y ese es el hombre que siempre nace en su conciencia, en su corazón, una rebeldía al incumplimiento de la ley. Es decir, aparece la ley, inmediatamente aparece la rebelión contra la ley. Y eso es lo que normalmente hacemos los seres humanos. Por lo mismo es que la ley, lejos de ser una solución para nosotros, en realidad avivaba la presencia del pecado en el ser humano. Entonces el apóstol Pablo decía, ¿no? Y entonces me mata a mí, ahora soy esclavo del pecado. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero después, reconociendo el evangelio, decía, pero doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Ya entendió de que la salida a este problema, a esa esclavitud, era la fe en el Señor Jesucristo. La carta a los romanos es una carta circular sobre la justificación de la fe. Ya lo hemos dicho, consiste en que el hombre nace nuevamente, es una nueva criatura, es incorporado a Cristo, muerto y resucitado con él, miembros de su cuerpo por la fe y el bautismo. Su lenguaje soteriológico, redención, esto es liberación,
justificación, ya declarado sin pecado, y en la salvación eterna. La redención corresponde a nuestro pasado, la justificación en este tiempo presente, y nuestra salvación o glorificación ya viene para el tiempo futuro. Entonces, ese es el contenido final de lo que contiene la epístola a los romanos. Tienen mucho para estudiar, hermanos. Son algunos textos que les he proporcionado. En realidad, la epístola a los romanos es un contenido doctrinal de carácter teológico. No lo vamos a entender la primera vez ni la segunda vez. Esto requiere de una constante disciplina de lectura. Hay que leer primero la Biblia. Ahora ya saben cómo están distribuidos. De 1 al 8 es la doctrina. Entonces, progresivamente también hay que ir considerando algunos conceptos teológicos como son la justificación, la santificación y la glorificación. Son categorías teológicas, están en los libros de teología sistemática, lo van a encontrar ahí y van a poder ya entender con más facilidad de lo que es la obra del Señor Jesucristo. Después de los capítulos 12 al 15 simplemente es aplicación de esta parte doctrinal. Con todo ello es que entonces habríamos ya concluido nuestra clase. Yo les agradezco mucho por la atención prestada. Sé que ha sido un